inmediatas, ¿sí? Vamos a concentrarnos entonces hoy en las inferencias inmediatas de oposición. En las inferencias de oposición, vamos a decir que se logran, las inferencias inmediatas de oposición se logran por las operaciones lógicas que se realizan al combinar las proposiciones simples o categóricas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos trabajado las proposiciones simples o categóricas, siempre teniendo en cuenta qué cosa? La cantidad y la cualidad de las proposiciones simples categóricas. ¿Cuáles eran las proposiciones simples que habíamos visto en este caso, en la clase pasada? Teníamos la proposición simple o categórica, si tenemos en cuenta la cantidad, teníamos la universal primero, ¿sí? Lo voy a ver ahí, por cualidad afirmativa, si se ve, y teniendo en cuenta cómo relaciona sujeto con predicado, dijimos que siempre iban a ser de Inés, ¿sí? Esa era una de las primeras. Después teníamos simple o categórica, también en este caso universal, pero ya de cualidad negativa. También de Inés. Después teníamos proposición simple o categórica de cantidad particular, afirmativa de Inés. Y por último, la proposición simple o categórica particular, negativa de Inés. En este caso, cada una de estas proposiciones tienen una determinada estructura lógica, ¿sí? Para la primera, a ver si se ve con este color de virome, la estructura lógica sería todo S es P. ¿Qué significa? ¿Se ve bien ahí o no se ve? ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? Muy bien. Todo ese P simbolizaría a la primera proposición. Esa sería la estructura lógica, en este caso, de una proposición categórica universal afirmativa. Para la segunda, que dice que es universal pero negativa, sería ningún S es P. Para el tercer ejemplo, proposición simple categórica particular afirmativa en S, sería algún S es P. Y para la última, algún S no es P. Recuerden que siempre las proposiciones, en este caso universales y particulares, siempre se encabezan a partir, ¿no es cierto?, del cuantificador. Por eso, el cuantificador universal para las afirmativas sería todo, todos, ¿sí? Y para la universal negativa, ningún, nada, nadie, como lo habíamos puesto en la clase pasada. Para las particulares, siempre el término, en este caso particular, va a estar iniciado, digamos, con el cuantificador algún, alguien o algo. Muy bien. Si tenemos en cuenta entonces estas características, ¿sí? Vamos a ver que a la primera, voy a ir borrando, a la primera tipo de proposición, a la que es universal afirmativa, le vamos a colocar, la vamos a identificar, voy a borrar esto, borro las características porque ya desarrollado. A la primera la vamos a simbolizar con la letra A, ¿sí? Al primer tipo de proposición, universal afirmativa. A la segunda, que es universal negativa, con la letra E. A la proposición particular afirmativa con la letra I. Y a la particular negativa con la letra O. Entonces, cuando yo me refiera a las proposiciones simples o categóricas, siempre me voy a referir teniendo en cuenta la simbología. Simbolizamos con la A la proposición universal afirmativa,
con la E la proposición universal negativa, con la I la proposición particular afirmativa y con la O la particular negativa. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? ¿Se ve bien en el pizarrón, quiero decir? Sí, O por profe. lo menos lo que podemos ver. ¿Sí? ¿Me pueden confirmar? Bueno, gracias. Abril, muy bien, gracias por confirmar. Bueno, con respecto a cómo se forma el cuadrado de oposición, porque acá decimos inferencias de oposición. Tenemos un cuadrado cuya estructura siempre va a estar relacionando cantidad y cualidad de estas proposiciones, ¿sí? Entonces, la lógica no es un invento nuevo, sino que es, digamos, una, de alguna manera, un ejercicio intelectual que hacían ya en la Edad Media, los monjes de la Edad Media, que eran los que hacían este tipo, ¿no es cierto?, de investigaciones con respecto a la lógica aristotélica, y lo que hicieron ellos es crear una especie, ¿no es cierto?, de regla mnemotécnica para recordar cuáles son las proposiciones afirmativas y cuáles son las negativas. Entonces, utilizaron para identificar cada una de estas letras, fíjense, afirmo, la palabra afirmo en latín significa, obviamente, afirmativa, ¿sí? Y después teníamos la palabra nego. ¿Qué utilizaron? Utilizaron las primeras vocales, las dos primeras vocales de las palabras, la A y la I, para identificar a las que son positivas. Y utilizaron de nego, dos vocales que tiene la palabra, para identificar a las negativas. Entonces, el cuadrado de oposición quedaría conformado por esta estructura. Borrar consonantes y ahí me quedaría elaborado el cuadrado de oposición. ¿Sí? Lo voy a bajar un poquitito acá la O para que esté al nivel de la I. Muy bien. Ya sabemos que cada una de estas proposiciones son afirmativas o negativas. Lo que recién dijimos en el otro cuadro era que A siempre era universal, E también era universal, I era particular y O particular. Entonces, siempre que nosotros vamos a tener un cuadrado de oposición, vamos a tener estas cuatro, en este caso, ¿no es cierto?, proposiciones simbolizadas dentro del cuadrado de oposición. Voy a borrar los círculos para que se note mejor. Muy bien. Si observamos entonces este cuadrado, fíjense que nos vamos a dar cuenta que hay distintos tipos de oposiciones. Fíjense, si yo me concentro en la A, ¿cuál es Profe, la proposición? Sí, en vez de la E no va sí. la I, abajo de la A. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Perdón, ya me emocioné con la E y puse por todos lados. Muy bien, gracias por la observación. Muy bien. Bueno, como decía, con respecto a, en este caso, las proposiciones, me fijo y me concentro en la A, ¿sí? Si me concentro en la A, que es una proposición universal afirmativa, me fijo cuál de las otras tres proposiciones la contradice en forma absoluta, es decir, tanto en cantidad como en cualidad. ¿Cuál sería esa? ¿I, E o es O? ¿Cuál les parece? ¿Eh? E tiene la misma cantidad, por lo tanto no está en la oposición máxima. ¿Cuál sería la No, que tiene diferente cantidad y diferente cualidad? O, ¿Oh? exactamente, ¿sí? Muy bien, O. Entonces, si yo parto, en este caso de A, ¿sí? Fíjense que estoy acá. Si parto de A, la proposición O sería su contradictoria, van a decir los escolásticos, ¿sí? Y ustedes tienen esto dentro del dossier, por eso les digo. Las proposiciones contradictorias, van a decir, son opuestas tanto en cantidad como en cualidad. Es decir, tienen distinta cantidad y distinta cualidad.
A con respecto a O si partiéramos de O con respecto a A. ¿Cuáles otras tienen también esa misma relación de contradicción? La E, Dentro del la B. cuadrado. La I y la E. Muy bien, exactamente. Partiendo de I hacia E o de E hacia I, de cualquiera de las dos formas, digamos, también tenemos contradictorias, ¿sí? Esa entonces es la oposición máxima, cuando dos proposiciones difieren tanto en cantidad como en cualidad, ¿sí? Después tenemos otra, en este caso, oposición, que se llama de contrariedad o contrarias. Son contrarias las proposiciones A y E. ¿Qué tienen en común A y E? Su cantidad, Que son universales, profe. Muy bien, ambas son universales, pero difieren en cualidad. Una es afirmativa, Y la la A, otra es y negativa. la E es negativa. Muy bien, entonces dos proposiciones contrarias difieren en cualidad, perdón, pero coinciden en cantidad, ¿sí? Si yo a esto le agrego las reglas que ustedes tienen más abajo, dos proposiciones contrarias, para ir haciendo, digamos, con las reglas, no pueden ser a la vez ni verdaderas ni falsas, ¿sí? Eso va a decir la regla. Si una es verdadera, la otra necesariamente va a ser falsa o viceversa, ¿sí? Y en el caso de las contrarias, dos proposiciones contrarias no pueden ser a la vez verdaderas, pero sí pueden ser ambas falsas. ¿Estamos? Ya lo vamos a hacer en un ejemplo. Ahora solamente estamos mostrando las relaciones de oposición que hay entre cada uno. Otra relación de oposición estaría dado entre la proposición y la O. Son subcontrarias. ¿Qué tienen nuevamente la I y la O en común? Que las dos son cantidad. particulares. Muy bien. Tienen en común la cantidad, pero difieren en cualidad. Una es afirmativa y la otra es negativa. ¿Sí? Las reglas de las subcontrarias, que ustedes pueden ir controlando en el dossier, dos proposiciones subcontrarias no pueden ser a la vez falsas, pero sí pueden ser verdaderas a la vez. ¿Sí? Esa sería la regla. ¿Qué otra relación me estaría haciendo falta acá establecer? La relación que hay entre A y o IA y lo mismo entre EO o OE. ¿Sí? Esa relación se llama de subalternación. La relación de subalternación no es propiamente, van a decir los, en este caso escolásticos, una oposición, sino más bien se habla de una dependencia, ¿sí? Porque coinciden en qué cosa las dos, A e I. Tienen la misma cualidad, las dos son afirmativas, pero difieren en cantidad. Entonces, cuando vayamos, lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con relación a ello, la misma cualidad, ambas negativas, y la cantidad es lo que difiere. Una es universal y la otra es particular. Acá la regla nos va a decir la verdad de una proposición universal necesariamente determina la verdad de la particular de la misma cualidad, ¿sí? Pero no a la inversa. Y con respecto a la particular, nos va a decir la falsedad de la particular permite inferir la falsedad de la universal, pero no a la inversa. ¿Sí? Entonces, si yo aplico la regla, podríamos decir de alguna manera que la verdad siempre baja y la falsedad sube. ¿Sí? Esa sería, digamos, de alguna manera la aplicación. ¿Estamos hasta ahí? Hacemos un ejercicio para que ustedes puedan, digamos, ver cómo se aplican las reglas con respecto a el valor veritativo de cada una de las proposiciones. Recordemos que estamos trabajando con forma lógica, por lo tanto, sí o sí, vamos a aplicar siempre solamente la regla sin, porque no tenemos contenido, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, ¿Sí? profe. Sí, sí. Bueno, muy bien. Vamos entonces a hacer un primer ejemplo partiendo de A. Yo siempre generalmente les digo, y seguramente la profe de práctico también,
que cuando parto o me piden que parta de X, en este caso proposición, en este caso la A como estamos haciendo nosotros, siempre tratemos de colocar un círculo alrededor de esa proposición para saber desde dónde tenemos que sacar las flechas de sentido, ¿sí? Para no perdernos y aplicar correctamente las reglas de valor veritativo. ¿Estamos? Entonces dijimos que partimos de A, verdadera, considerada como verdadera. Si A es verdadera, ¿cuál va a ser su contradictoria? Es decir, aquella que difiere tanto en La E, cantidad profe. como en cualidad. La, No, La O. contradictoria. La la O, O. contradictoria. Ah, contradictoria. Muy bien. La regla decía de las contradictorias que no pueden ser a la vez ni falsas ni verdaderas. Entonces, esto implica que si una es verdadera, la otra, ¿cómo tiene que ser necesariamente? Falsa. 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 Muy bien. ¿Estamos? Muy bien. Después tenemos A con respecto a E, dijimos que eran contrarias, ¿sí? Las contrarias, ¿qué dice la regla? No pueden ser verdaderas a la vez, pero sí pueden ser falsas a la vez. Si A es verdadera, E, ¿cómo puede ser? ¿Puede ser verdadera? Falsa. ¿Puede ser verdadera o no? No. Les pregunto. No, porque dijimos que no pueden ser ambas verdaderas. En este caso, acá tendría que ser falsa. Muy bien, si esta ya es verdadera, necesariamente E va a ser falsa. Está muy bien. Después, la regla de las subcontrarias. ¿Qué dice con respecto a la verdad de la universal? Si A es verdadera o si la universal es verdadera, ¿cómo va a ser necesariamente la particular de la misma cualidad? Verdadera. ¿Verdadera o falsa? No, verdadero o falso no. Verdadera, necesariamente verdadera, porque la regla nos decía dos proposiciones. Perdón, la verdad de la universal implica la verdad de la particular de la misma cualidad, ¿sí? Entonces, si A es verdadero, en este caso, su contraria, y va a ser necesariamente verdadera, ¿sí? Recuerden que dijimos que la verdad baja. ¿Estamos? Muy bien, hasta ahí tenemos los valores de las otras tres proposiciones. Ahora nos toca saber qué otras flechas yo puedo, de sentido, en este caso de las oposiciones, puedo sacar. ¿De E hacia quién podría ir? En forma válida, donde se cumpla la regla. E y qué tipo de contradicción tienen. ¿Qué tipo de oposición, perdón? Contradictoria. Contradictorias. Muy bien, si salgo de E o si salgo de I, siempre se cumple la regla. Dos proposiciones contradictorias no pueden ser ambas ni verdaderas ni falsas. Si una es verdadera, la otra es falsa. Si esta es falsa, esta es verdadera. Ahí se cumple la regla, ¿sí? ¿Qué pasa con respecto a la subcontraria? Disculpe, profe. Sí, Tomamos sí, E sí. ahora, ¿no es cierto? Cualquiera de las dos puedes tomar, por eso puse los dos sentidos. Si tomás de E hacia I o de I hacia E, es lo mismo, ¿sí? Ok, perfecto, gracias. Abajo de las subcontrarias, ¿de dónde tendría que salir la flecha de sentido para que sea válida? Recuerden la regla. Dos subcontrarias no pueden ser falsas a la vez, pero pueden ser De I o verdaderas a la vez. Desde O ahí. o hacia dónde? Hacia ahí. Muy bien. Acá va a tener un solo sentido la flecha, para que se cumpla la regla, ¿sí? Porque si yo saco de I verdadera, recuerden que decía que podían ser dos verdaderas a la vez, ¿sí? No se estaría cumpliendo. Muy bien. Y ahora, con respecto a las subalternas que me quedan, ¿cuál va a ser el sentido de la flecha? ¿De dónde voy a tener que partir? Desde O. De O. De O E. a E. De O hacia E. ¿Por qué? Porque las reglas de las subalternas decían que la falsedad de una proposición particular permite inferir válidamente la falsedad a la universal, pero no a la inversa. ¿Estamos? ¿Sí? Ahí quedaría completo este cuadrado de oposición. Y voy a ver quién escribió algo en el chat. Y O, me dijiste. Ah, ¿qué pasó con la O? Alondra, no entendí la pregunta. Como estoy con el pizarrón, por ahí estoy
sin ver los mensajes. ¿Qué es lo que te quedó la duda, Londra? ¿Me podés decir? ¿No? ¿No quedó duda entonces? ¿Hasta ahí estamos, chicos? ¿Todos pudimos comprender? ¿Sí? Continúo. Si no me dicen nada, continúo. A ver si me escribí. Ah, Sí, sí, profe. observación, una pregunta. Ah, listo. Bueno. Muy bien, estamos. Muy bien, aclarado el tema, entonces borro esto. Cuando es formal, recuerden ustedes que siempre se va a quedar cerrado el cuadrado de oposición, ¿sí? Cuando es formal. Donde va a diferir y nos va a quedar como si fuera un reloj de arena, va a ser cuando tengamos contenido, ¿sí? Ahora nosotros estamos trabajando formalmente, entonces por ahí es necesario que nosotros recordemos que estamos trabajando con forma lógica, es decir, con, en este caso, solamente estructura de las proposiciones sin contenido. Por eso hablamos de todo S es P, ningún S es P, algún S es P y algún S no es P, ¿sí? Después, cuando nosotros tengamos contenido, vamos a estar trabajando con forma típica. Ahí sí nosotros podemos hacer de alguna manera valoración de lo que dice el contenido para darle valor veritativo, es decir, si es verdadera o si es falsa, en este caso la proposición. ¿Eh? Vamos entonces con el otro ejemplo. Vamos a empezar con A, pero ya ahora calificada como falsa. ¿Cómo nos va a quedar el cuadrado y cuál va a ser el sentido en este caso que va a tener? Nuevamente, si A es falsa, ¿cómo va a ser su contradictoria O? No pueden ser ambas, ni verdaderas ni falsas a la vez. Entonces, si esta es falsa, ¿cómo va a ser necesariamente O? Verdadera. Muy bien. Después tenemos, si A es falsa, la contraria, E, ¿qué decía la regla? Dos proposiciones contrarias no pueden ser ambas verdaderas a la vez, ¿sí? Si esta es falsa, ¿qué posibilidades le cabe a E? Puede ser como, ¿Verdadero o falso? según la regla, verdadera o falsa. Muy bien. Si A es falsa, ¿qué pasa con respecto a la subalterna? La falsedad de la universal implica necesariamente la falsedad de la particular. ¿Va a ser verdadera o No. falsa? Claro, exactamente. Al no poder, digamos, establecer un valor orientativo exacto o fijo, la particular puede ser verdadera o falsa, ¿sí? Estamos sacando flechas en este caso, en la estructural nada más. Bueno, ahora, ¿qué otra flecha nos quedaría por sacar? Nunca se pueden sacar flechas de indeterminaciones, es decir, de I o de E. ¿De dónde solamente podría sacar flechas? Para determinar el valor. Desde De O A y de O. verdadera. Claro, de A que la estamos sacando y ahora me quedaría solamente O. Muy bien. Si en este caso O es verdadera, su subcontraria I, ¿qué decía la regla? Dos proposiciones subcontrarias no pueden ser ambas como falsas a la vez, pero sí pueden ser ambas verdaderas. Entonces, si O es verdadera, a esta le cabe la posibilidad, ahí le cabe la posibilidad de ser verdadera o falsa. ¿Estamos? Y con respecto a la subalterna, ¿qué pasaría ahí? La regla decía que la verdad de la particular no implica necesariamente la verdad de la universal. Esta puede ser verdadera o falsa. Se cumple la regla. Muy bien. Y solamente eso podemos completar. No podemos hacer digamos, la flecha, digamos, que va entre I y E, porque tienen valores indeterminados, ¿sí? No se puede completar, digamos, de alguna manera la regla que recién establecimos de las contradictorias. Entonces, así quedaría, cuando es indeterminado, sin emitir ningún tipo de flecha de sentido en ningún aspecto, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Pasamos. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Sí?
Sí, profe. Bueno, pasamos a la otra, al otro ejemplo, hacemos uno más de las particulares y después ya pasamos a una que tenga contenido Profe, para que ustedes puedan. Sí, sí, sí. disculpe. ¿Por qué en la anterior sí se podía sacar de flecha de I a E y E a I y en esta no? Porque acá teníamos, en el último ejemplo, teníamos indeterminado E y también I. Cuando Entonces tiene ahí no valores, sería válido cuando- claro, ahí no por podemos la regla. emitir, claro, por la regla no podemos emitir Perfecto. ninguna, digamos, flecha, porque no sabemos los valores. Ahora cuando Perfecto. trabajemos con contenido, ahí sí, sí lo vamos a hacer. Ahora no, ¿sí? Está. Gracias, profe. Vamos a partir ahora entonces de las negativas ahora, ¿sí? Partimos de E considerada como verdadera. Si E es verdadera, lo primero que siempre saco es la regla, la flecha, digamos, del sentido hacia la contradictoria, ¿sí? Si es verdadera, su contradictoria, ¿cómo va a ser? Falta. No pueden tener nunca el mismo valor, va a ser falsa. Muy bien. Si es verdadera, la regla de las contrarias decía que no pueden ser ambas verdaderas a la vez. Si esta es verdadera, ¿cómo va a ser necesariamente A? También Falsa. falta. Falsa. Muy bien. Con respecto a O, las subalternas decían que la verdad de la universal implica necesariamente la verdad de la particular. Entonces O necesariamente va a ser verdadera, ¿sí? Por la regla ya establezco que es verdadera. Ahora me faltaría sacar la otra regla de sentido. Si parto de A hacia o de O hacia A, voy a tener el mismo, digamos, el cumplimiento de la regla. ¿Qué decía? La regla de las contradictorias, que no pueden nunca tener el mismo valor, no pueden ser ni verdaderas ni falsas a la vez. Si parto de A hacia O, A falsa o verdadera. Y si parto de O hacia A, O verdadera, A falsa. ¿Estamos? En cualquiera de los dos sentidos se cumple la regla. Muy bien. Y ahora voy por las subcontrarias, entre I y O. ¿Qué dice la regla? Para saber de dónde emito, digamos, la, regla, la flecha, tengo que recordar la regla. Dos proposiciones subcontrarias no pueden ser a la vez como falsas a la vez, pero sí ambas verdaderas. Entonces, ¿de dónde tendría que sacar la flecha? No pueden ser falsas a la vez. En este caso sería de I hacia O, profe. Muy bien, exactamente, de I hacia O, porque ahí se cumpliría la regla, ¿sí? No pueden ser falsas, implica que si una ya es falsa, necesariamente la otra tiene que ser verdadera, ¿sí? Muy bien, y ahora nos quedan las subalternas entre A e I. Como las dos son falsas, ¿qué es lo que dice con respecto a las subalternas, con respecto a la falsedad? La, digamos, regla se cumple cuando yo saco el sentido desde la particular falsa hacia la universal falsa, no al revés. Por eso el sentido tiene que ser desde I hacia A. ¿Estamos? Y ahí estaría completo el cuadrado con respecto a la E verdadera. Muy bien, ¿estamos hasta ahí? Necesito que me Sí, confirmen, profe. entonces borro. Sí, Sí, muy profe. bien. Muy bien. Partimos ahora entonces Sí, de profe, E. está. Bien, muy bien. Vamos a hacer una de, vamos a sacar. Vamos a partir de I verdadera, ¿sí? Y considerada como verdadera. Vamos a hacer todos los ejemplos porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿sí? Y verdadera. Si es verdadera, su contradictoria, en este caso que es E, ¿qué valor orientativo tiene que tener necesariamente? No pueden ser ambas ni verdaderas ni falsas a la vez. Si una es verdadera, la otra necesariamente tiene que ser Falsa. falsa. Muy bien. Si es verdadera, ¿qué pasa con respecto a la subalterna? A. ¿La verdad de la particular implica la verdad de la universal?
No, porque es al revés, ¿sí? Es la verdad la universal la que implica la verdad la particular. Entonces, si yo tengo I verdadera, A necesariamente va a ser verdadera o falsa, ¿sí? ¿Qué pasa con respecto a su subcontraria que es O? ¿Qué dice la regla? Que no pueden ser ambas como falsas a la vez, pero sí verdaderas. ¿Estamos? Entonces, de I, perdón, hacia O, en O quedaría nuevamente indeterminado, ¿sí? Verdadera o falsa. Y ahora me queda sacar las otras flechas de sentido. En este caso, de hacia dónde tengo que ir. ¿Qué diría la regla con respecto a la contraria? Ay, no creo que bueno. ¿Qué decía la regla de las contrarias? No pueden ser ambas verdaderas a la vez, pero sí ambas falsas, ¿sí? Entonces, si es falsa, ¿qué posibilidad le cabe de ser verdadera o falsa? ¿Sí? Además que sabemos que nunca de una indeterminación podemos sacar ninguna flecha. Y lo mismo con respecto a O. La falsedad universal, de la universal, en las reglas de las subalternas, dice que no me permite establecer digamos, el valor veritativo de la particular. Entonces, si es falsa, o puede ser verdadera o falsa. Y acá, nuevamente, no puedo emitir en este caso, flecha de las contradictorias que me quedaría, porque no tengo valores definidos, sino indeterminaciones. Verdadero o falso en A y lo mismo en O. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Muy bien. Pasamos entonces a hacer con I verdadera o con O, ya podemos hacer antes de hacer con O y después pasamos más vale a los ejemplos, ¿sí? Con O considerada como verdadera, ¿sí? Si O es verdadera, ¿qué valor veritativo va a tener A, que es su contradictorio? Necesariamente tiene que tener ¿qué valor? Falsa. Falso. Muy bien. Si O es verdadero, ¿qué valor tiene su subcontraria? Dijimos que no pueden ser ambas falsas, pero sí ambas verdaderas. Si O es verdadera, ¿qué posibilidad le cabe ahí? Verdadero. Verdadero o No falsa. necesariamente puede ser verdadero o falso. Claro, no hay, digamos, un valor definido porque dice la regla, dos subcontrarias no pueden ser ambas falsas, pero sí ambas verdaderas. Si yo parto de una verdadera, a la I, le queda la posibilidad de ser verdadera o falsa, ¿sí? No un solo valor, sino verdadero o falso. Si O es verdadero con respecto a su subalterna E, que es la universal de la misma cualidad, ¿qué posibilidad le cabe? Únicamente la particular falsa sería la que me permite determinar el valor de la E, que de la misma cualidad. Pero cuando parto de una particular verdadera, no puedo establecer necesariamente qué valor va a tener E. Por lo tanto, va a quedar indeterminado. Puede ser verdadero o puede ser falso según la aplicación de la regla. ¿Sí? Y después me estaría faltando, en este caso, establecer otros sentidos y fíjense que se cumple la regla. Nuevamente tomamos la otra subalternación entre A e I y dice la regla que la falsedad de la particular me permite determinar la falsedad universal, pero no a la inversa. Es decir, que si yo tengo universal falsa, eso no me dice nada con respecto al valor veritativo que va a tener I, que este puede ser verdadero o falso. ¿Sí? Y en las contrarias que me quedan, las reglas de las contrarias decía que no pueden ser ambas verdaderas a la vez. Si una era verdadera, necesariamente la otra era falsa, pero sí pueden ser ambas falsas. Entonces, si esta es falsa, ¿qué posibilidad le cabe a él? Puede ser tanto verdadera como falsa. ¿Estamos? Por eso queda indeterminado. Y nuevamente no podemos sacar el otro sentido entre I y E, que son contradictorios también, porque no tienen valores determinados, sino indeterminaciones. ¿Estamos? Ahí entonces sería en este caso,
algunos ejemplos que ustedes tienen desarrollados ahí en el dossier, pero para entender por qué se sacan, digamos, los sentidos de esa forma. Muy bien. Vamos entonces a ver ahora, como dijimos, ejemplos de inferencias de oposición, teniendo en cuenta, sí o sí, ¿no es cierto?, la forma típica. Nosotros ahora hicimos todos ejemplos de forma lógica. La forma típica dijimos que implica que nosotros, en este caso, tengamos contenido en las proposiciones. Entonces, vamos a partir de esta proposición, a ver si ustedes creo que en algún momento les dije este ejemplo. Voy a hacerlo más grande porque si no, no ven. La xenofobia es un prejuicio. Muy bien. Si tengo en cuenta esta proposición, recuerden que cuando iniciaba con artículo era indefinida, ¿sí? Pero yo tenía que sí o sí, para utilizarla después, dijimos en los razonamientos, necesito pasarla a la forma típica, ¿sí? Es decir, colocarle el cuantificador correspondiente para que sea A o para que sea I. Es decir, una universal afirmativa o una particular afirmativa. ¿Por qué digo que tiene que ser I? Porque el sujeto y el predicado están unidos por un verbo en forma afirmativa, ¿sí? Dice, la xenofobia, que sería el sujeto, es el verbo y el predicado un prejuicio. ¿Estamos? Cuando el predicado es esencial al sujeto, siempre la proposición la vamos a convertir en una proposición universal. Entonces, este ejemplo de proposición lo vamos a convertir a la estructura todo S es P, ¿sí? Porque ahí diría, entonces, si yo la anoto a la proposición, diría toda xenofobia, ¿bien?, es un prejuicio. ¿Estamos? Así quedaría formulada la proposición en forma típica. ¿Estamos? Distinto sería si yo les digo, por ejemplo, existen hombres licenciados en economía. Existen hombres licenciados en economía. ¿Qué digo acá? A ver si lo ven ahí en el pizarrón. ¿Cuál sería el sujeto acá? ¿Cuál sería el sujeto? Existen hombres licenciados en economía. Hombres. Muy bien, exactamente. Ahí leí lo que dijo una de las alumnas. Hombres. ¿Qué son esos hombres? Licenciados en economía. ¿Pero todos los hombres son licenciados en economía? ¿O solamente algunos? En este caso, el predicado, ¿es esencial al sujeto? Exactamente, no es esencial, por lo tanto, como dice la compañera, solamente algunos. Entonces, este ejemplo que tenemos acá, lo vamos a traducir a la estructura algún S es P. ¿Y por qué algún S es P? Porque está relacionando sujeto con predicado, ¿sí? Entonces, al ser afirmativa, la cambiamos a esa estructura. Entonces, esto lo traducimos a algún hombre es licenciado en economía. ¿Estamos? Y entonces así, seguramente, en el examen parcial o en el examen, o ahora cuando ustedes hagan el práctico con la profesora, les van a enseñar con otros ejemplos para justamente pasar las proposiciones a la forma típica para poder trabajarlas en el cuadrado de oposición. ¿Sí? ¿Estamos?
Tenemos los dos ejemplos entonces. Algún hombre es licenciado en economía, toda xenofobia es un prejuicio. ¿Estamos? Vamos a partir de este primer ejemplo, en este caso, toda xenofobia es un prejuicio, para ver cómo queda elaborado. ¿Les parece? Borro todo para que ustedes puedan, para que podamos hacer el cuadrado. Muy bien. Hacemos entonces el cuadrado con el primer ejemplo. Toda xenofobia es un prejuicio. Colocamos, como dijimos hoy, todas las letras que le corresponden al cuadrado. Y si partimos de toda xenofobia es un prejuicio, estamos partiendo de nuevo de una proposición de tipo A, ¿sí? Generalmente nos van a pedir que elaboremos todas las otras, en este caso, proposiciones correspondientes. Y acá diría, ninguna xenofobia es prejuicio. En la O, ¿cómo diría? Alguna, por el cuantificador, xenofobia, y ahí me tengo cuidado. Si es una proposición o separa sujeto y predicado. Entonces, ¿cómo va a decir? ¿Alguna xenofobia? No es, No es. exactamente. ¿Sí? No es un prejuicio, no es prejuicio. Muy bien. Y acá, como dijimos, de la que partíamos, toda xenofobia, yo ya lo di por hecho que lo habíamos hecho esto, es un prejuicio. Y la I, nuevamente, tiene que comenzar con el cuantificador algún, ¿sí? Porque es una particular. Alguna xenofobia, abrevio ahí, es prejuicio, porque es una proposición afirmativa. ¿Estamos hasta ahí entonces? Siempre partimos, como dijimos, de la proposición que puse en círculo, que la consideramos como verdadera. ¿Estamos? Si A es verdadera, en este caso, ¿cómo va a ser su contradictoria O? Negativo. ¿Qué valor veritativo? Falso necesariamente, porque dos contradictorias no pueden tener el mismo valor, ¿sí? Si una es verdadera, la otra es necesariamente falsa. Ahí lo voy a poner con verde para que se note mejor. Si es que lo ven ustedes ahí. Dije falsa y puse verdadera. ¿De qué quedamos? Falso. Muy bien. Si A es verdadera, ¿qué pasa con respecto a I? La verdad en la universal no implica necesariamente la verdad en la particular, decía la regla, ¿sí? En la subalternación. Pero si yo leo el contenido y dice alguna xenofobia es prejuicio, ¿eso es verdadero o es falso? Acá tengo que colocar el valor veritativo de acuerdo a la lectura de la proposición. Tengo que analizar la proposición para calificarla como verdadera o como falsa. Falsa, ¿Por qué sería falsa? porque dice algunas y en el Bueno, verdadero es todo. bueno, pero está diciendo que algunas xenofobia es prejuicio, pero no está negando que otras lo sean. Acá en este caso también tendría un valor de verdad, porque acá sí, en la O, fíjense qué hacemos. Negamos, alguna xenofobia no es prejuicio, ¿sí? Y acá estaríamos afirmando lo que ya dijimos en la universal. Por eso sería considerado acá también como verdadero, ¿sí? ¿Estamos? Lo que afirmamos en el universal, lo afirmamos también en el particular. Es decir, está contenido dentro de esa misma afirmación. Alguna xenofobia es prejuicio. Entonces la tenemos que calificar como verdadera. Sí. Muy bien. Después pasamos a la contraria. Si A, acá, la flecha, perdón, olvidé la flecha. ¿Qué pasa con respecto a E, que es la contraria?
La regla dice que dos proposiciones contrarias no pueden ser ambas verdaderas, pero sí ambas falsas. Si A es verdadera, que dice toda xenofobia es un prejuicio, leemos qué dice el contenido de ninguna xenofobia es un prejuicio. Ahí estamos Falsa. negando absolutamente que sea prejuicio, por lo tanto, ¿cómo la calificamos? ¿Cómo? ¿Indefinida puede ser, profe? No, acá cuando tenemos contenido no podemos nunca poner indefinido. Sí o sí tenemos que poner o verdadera o falsa. Falsa. Ninguna xenofobia es muy bien, es falsa. Exactamente. Y fíjense que la regla se cumple nuevamente porque dice que la verdad de la universal, ¿sí? Las dos contrarias no pueden ser ambas verdaderas. Si esta es verdadera, la otra es necesariamente falsa, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien. ¿Y ahora de dónde hacia dónde saco las otras flechas que me quedan? La O, ¿cómo había quedado, profe? Que no, pues no se ve, se ve todo Al- borroso. alguna xenofobia no es prejuicio. Alguna xenofobia no es prejuicio. Sí, yo sé que es muy chiquitita la letra porque no la puedo acercar más. ¿Estamos? No, no, se ve borroso. No sé si será mi internet o el suyo. No, capaz que sea por la luz también, ¿sí? Sí, sí. Bueno, a ver, ¿qué otra flecha nos quedaría sacar aquí? ¿Desde dónde que sería la más, digamos, fácil de comprender? La contradictoria. ¿Cuál sería? ¿Desde dónde partirían? De la E a la I y de la I a la E. Muy bien, exactamente. ¿Se cumple la regla o no? Sí, porque dijimos que las contradictorias no pueden tener nunca el mismo valor, es decir, no pueden ser verdaderas a la vez o falsas a la vez. Si una es verdadera, o en este caso, si esta es falsa, la E es falsa, necesariamente ella es verdadera, y a la inversa, ¿sí? Muy bien, y ahora, ¿qué otra flecha me saco? Falta la subcontraria. ¿Qué diría la regla ahí? Las subcontrarias no pueden ser ambas falsas a la vez. Entonces, si ya tengo una falsa, eso determina que la otra tenga otro valor. ¿De dónde hacia dónde entonces iría la flecha? No pueden ser ambas falsas. Ya tengo una falsa, por lo tanto, desde la falsedad tiene que ir hacia la verdad. ¿Sí? Desde O hacia I. ¿Estamos? ¿No puede ser al revés, profe? Y me falta una más. ¿Cómo? ¿No puede No ser al escuché lo que revés? me dijiste. ¿No puede ser al No, revés ¿por de I a qué? O? Porque no, porque dijimos que la regla dice que dos proposiciones subcontrarias no pueden ser a la vez falsas, pero sí ambas verdaderas. ¿Estamos? Entonces, si no pueden ser ambas falsas y vos ya tenés una falsa, de la falsedad determina necesariamente el valor a la verdad. Pero si partieras acá, esta otra no estaría cumpliendo absolutamente la regla, sino que tenés que volver a, en este caso, ¿cómo se llama? Te quedaría, si vos irías de acá, de I hacia O, te quedaría indeterminado. Tendrías que volver según la regla, ¿no es cierto? No sería de aplicación directa, diríamos. ¿Sí? Cuando hay aplicación directa es cuando establecemos que si ya tenemos una falsa, necesariamente, como no podemos tener dos falsas, eso determina que la otra sea verdadera. ¿Sí? ¿Cuál nos queda? La subalterna. ¿Y de dónde hacia dónde iría aquí el valor veritativo? La flecha, digamos, de sentido. El valor ya lo tenemos, las dos son falsas. Pero ¿qué dice la regla de las subalternas? La falsedad de quién me permite establecer la falsedad de quién otra. De O hacia E, De muy A bien. O. La falsedad de no al revés, porque acuérdense que dice que la falsedad de la particular, muy bien Facundo, muy bien, la falsedad de la particular, en este caso de la O, falsa, me permite inferir la falsedad de la universal, que es E. Entonces la flecha iría desde O hacia E. Recordemos siempre la regla, ¿sí? La regla de las subalternas decía que la falsedad de la particular me permite inferir la falsedad de la universal, pero no la inversa. Y con respecto a la verdad es al revés. Por eso hoy dijimos que teníamos como esa regla mnemotécnica que decíamos, la verdad baja y la falsedad sube, ¿sí? Entonces fíjense acá al lado, cuando teníamos ahí las subalternas. Si A es verdadera, necesariamente determina que
la particular de la misma cualidad sea verdadera. ¿Estamos? Y ahí completamos el cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguien sabe si seguimos con Florencia por acá? Ah, no sé. Yo dejo abierto si ustedes quieren. Por ahí. No sé cómo. Hola, estoy presente, pero no comento porque mi internet acá está medio cortado. No, Sí. seguimos por Meet. Está el link en el aula. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, completamos con el último ejemplo para ver Eh, cómo queda indeterminado y después ya siguen con Florencia, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo con con la segunda proposición que habíamos elaborado hoy. Vamos a, E, y O. En este caso, la segunda proposición decía, algún, algún hombre es licenciado en economía, ¿sí? ¿Dónde la ubicamos entonces acá dentro del cuadrado a esa proposición? Algún hombre es licenciado en economía. En la I, muy bien, muy bien. Y siempre considerando a esta proposición como verdadera. Entonces, colocamos la proposición como quedaría. Algún hombre es licenciado en economía. Sí, voy a abreviar todo. ¿Cómo quedaría elaborada la proposición A? Sí o sí tiene que empezar con el cuantificador universal, por lo tanto va a decir todo hombre es licenciado en economía. La E tiene que iniciar con el cuantificador negativo. Ningún hombre es licenciado en economía. Y la O, nuevamente, como es particular, inicia con el cuantificador algún hombre, pero como es negativa, es decir, separa sujeto y predicado, va a decir no es licenciado en economía. Muy bien, hasta ahí estamos entonces con la elaboración de las proposiciones de este cuadrado en forma típica, ¿sí? Muy bien, de ahí partimos entonces. Si es verdadera, su contradictoria es, ¿qué valor va a tener sí o sí? Falsa. Falso. Y fíjense que se cumple la falsedad, porque si leemos el contenido dice, ningún hombre es licenciado en economía. Eso es absolutamente falso, ¿sí? Muy bien. Si es verdadera, ¿qué pasa con respecto a la verdad de la particular? En este caso, las subalternas no me permite inferir necesariamente el valor de la universal, ¿sí? Si yo estuviera en un cuadrado formal, esto sería verdadero o falso. Pero como yo tengo contenido, tengo que leer el contenido para adjudicarle un valor veritativo. Todo hombre es licenciado en economía. ¿Qué pasa ahí con ese enunciado? ¿Es verdadero o es falso? Falso. Falso, exactamente. Falso. Entonces, nuevamente lo que hago es, no, perdón, no puedo emitir flecha de acá porque este valor no implicaría este. Pero ¿de dónde puedo, digamos, emitir el sentido para que se cumpla la regla? Dos proposiciones contrarias, ¿cómo no pueden ser a la vez? Las de arriba, A y E. No pueden ser ambas como verdaderas a la vez, pero Verdadera. sí, claro, no pueden ser ambas verdaderas, pero sí pueden ser ambas falsas. Fíjense que este es el caso que nos queda. Las dos resultan falsas. E falsa y A falsa. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la otra? En este caso podríamos poner el doble sentido acá en cualquiera de las dos. ¿Qué pasa con A y su contradictoria O? La O va a ser Si A es verdadera. falsa, necesariamente su contradictoria va a ser O. ¿Cómo va a ser? Algún hombre no es licenciado en economía. Verdadera. Verdadero. La regla me decía que no podían tener nunca el mismo valor veritativo. Si una es falsa, la otra necesariamente tiene que ser verdadera, ¿sí? Entonces, si partimos de A hacia O,
se cumple, y lo mismo si partiríamos de O hacia A, perdón, ¿sí? Después tenemos otra, que es la subcontraria. ¿Qué dice la regla de las subcontrarias? Que no pueden ser ambas como falsas a la vez, pero sí pueden ser ambas verdaderas a la vez. ¿Qué pasó acá? Ya tenemos los valores. Por lo tanto, si yo saco la flecha de I hacia O de O hacia I, se cumple la regla. Dos proposiciones no pueden ser falsas a la vez, pero sí ambas verdaderas. ¿Estamos? Y acá me quedaría así el cuadrado porque no puedo emitir, digamos, o no se puede cumplir la regla con respecto a las subalternas. Si de I no necesariamente tiene que ser falso y tampoco de de O no puede ser falso o verdadero el universal. Cuando yo trabajo con proposiciones con contenido en forma típica, en este caso, en las indeterminaciones me va a quedar el valor aplicado, porque yo lo adjudico de acuerdo a la lectura de la proposición, pero no voy a colocar las flechas de sentido que van entre las subalternas. Entonces quedaríamos, como dijimos, como una especie de reloj de arena, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí entonces? ¿Se logró entender? Facundo Vallejo me dijo falso. Ah, sí, está bien. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Entendimos hasta ahí o quieren que alguna explicación les dé con respecto a esto? Para que puedan ustedes comprenderlo mejor. ¿Se entendió cuál es el sentido? ¿Por qué queda? Fíjense que cuando estábamos trabajando con I verdadera, que era la formal, I verdadera, a ver si lo encuentro por acá donde estaba, I verdadera, nos quedaba en A, nos quedaba indeterminado. En E nos quedaba indeterminado y, perdón, en O nos quedaba indeterminado y entonces nosotros teníamos que, ahora que tenemos contenido, colocarle el valor, ¿sí? Y ahí completamos, en este caso, el cuadrado. No podemos seguir más colocando flechas de sentido porque no se cumpliría la regla. ¿Estamos? En esta última. Sí, ¿Me profe. confirman? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, forma típica y forma lógica, recordemos eso. Forma lógica de las proposiciones lo que hace es aludir a la estructura de las, digamos, de las proposiciones sin contenido. Y forma típica de las proposiciones implica adecuar justamente las proposiciones, vamos, a la estructura con su contenido. Siempre nos van a dar, a veces nos dan, en el ejemplo, digamos, nos dan directamente con el cuantificador, o a veces nos pueden dar como el ejemplo que les di yo hoy, alguna proposición, algún enunciado general, y ustedes lo tienen que convertir a una proposición a una E, a una I o a una O. Depende, digamos, de, en este caso, el contenido que yo estoy teniendo a la mano. Si yo les dijera, por ejemplo, los gobiernos no carecen de política económica, ¿a qué tipo de proposición ustedes la convertirían? ¿A una A, a una E, a una I o una O? Los gobiernos A una A, no profe. carecen, a ver, lean bien porque no dije eso, ¿eh? Los gobiernos no A carecen una, a Una U. una E. ¿Por qué? Ah, A ver, la escribo para que la vean bien. la E porque ningún gobierno carece de, me olvidé el que era el resto. Política económica. Eso. Muy bien. Recuerden que siempre tenemos que ver si el predicado es esencial al sujeto, ¿sí? En este caso, los gobiernos se supone que siempre tienen qué cosa, política económica, o sea, no puede estar ajena la política económica a el concepto de gobierno. Por eso necesariamente tiene que ser una universal. Pero cuando yo tengo dentro de la proposición una negación, en este caso tenemos el término no, esto, como es una universal, se tiene que traducir en una proposición universal negativa. Y entonces, si es universal negativa, va a quedar ningún gobierno carece de política económica.
¿Estamos? Así se traduciría su forma típica esta proposición, en este caso que tenemos este enunciado que tenemos ahí. Acá en ningún quedaría reemplazado este término no, el término negativo, ¿sí? Entonces sería, ningún gobierno carece de política económica, por lo tanto es una proposición de tipo E. ¿Estamos hasta ahí? Igual ya van a seguir practicando con la profe Florencia, ¿sí? Muy bien, ya son las 18, así que cortamos acá y cualquier cosa seguimos la clase que viene, el lunes que viene, ¿sí? Bueno, nos vemos chicos, hasta luego. Chao, profe, hasta Después le Gracias, envío a la profe. Hasta luego. profesora, Chao, chao. después le envío a la Chau, chau. profesora lo que tengo pendiente de la clase pasada, ¿sí? Hasta Muy luego, bien, profesor. nos vemos, hasta luego. Adiós. Adiós, adiós.